La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. FEGER, comunicando buen vivir. Radio FEGER 1420 AM presenta el siguiente programa. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana. Seguimos transmitiendo desde el departamento de San Marcos. Estamos Flor de María Vera y Constanza Kahn. El día de hoy tenemos a unos invitados bastante especiales con los que ya hemos contado en nuestro programa La Ventana, pero hoy vamos a hablar más específicamente de un proyecto que lleva cierto tiempo ya de arranque y que promete bastante en esa lucha contra la violencia machista, y es el tema de empoderamiento económico. Pero para comenzar vamos a hablar un poco más de temas generales. Se trata de Mancuerna, la mancomunidad que trabaja en los municipios de la cuenca del río Naranjo, en San Marcos y Quetzaltenango, y que trabaja el tema de gestión integral del recurso hídrico. Y están con nosotros su gerente, Orcival Fuentes. Candy López es técnica educativa para el cambio de comportamiento, y Manolo Miranda, coordinador de desarrollo económico local de esta mancomunidad. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí en La Ventana. Muchas gracias. Un gusto. Bienvenidos. Bueno, Orcival, contextualicemos un poquito a nuestra audiencia. Háblanos sobre Mancuerna. ¿Cuál es su función principal, el objetivo de esta organización aquí en el territorio? Bien, un saludo para todos desde San Marcos, desde la cuenca del río Naranjo, la mancomunidad de municipios de la cuenca del río Naranjo, Mancuerna por sus siglas. Es, para empezar, una mancomunidad, es diferente a una asociación o a una ONG, es una mancomunidad de municipios, no de municipalidades, sino de municipios, es decir que forman parte de ella los consejos municipales en pleno, los alcaldes municipales que son juntas, son parte de la junta directiva, y un equipo técnico bastante fortalecido que tienen una oficina intermunicipal de planificación que se dedica justamente a formular políticas públicas en común de los territorios, de los municipios y de la cuenca del río Naranjo. La característica de esta mancomunidad, que es única en el país, es que tiene enfoque de cuencas, es decir que la cuenca es nuestro territorio. En Guatemala hay 38 cuencas, una de ellas es la cuenca del río Naranjo, y es donde se hacen todos los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Esto rompe lo departamental, es decir que hay dos departamentos aquí involucrados, que es Quetzaltenango y San Marcos. Rompe lo municipal, porque se unen los municipios para crear políticas, programas y proyectos en común, ¿verdad? Y se enfocan en la gestión integrada del recurso hídrico. Igual es la única mancomunidad que desde su formación en el año 2003 tiene como objetivo lograr la gestión integrada del recurso hídrico, es decir, el agua como eje fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el medio ambiente como una parte ecológica, y para todo el quehacer que se hace a nivel municipal. Y para eso Mancuerna tiene 4 componentes fundamentales, que es agua y saneamiento, es decir, lograr agua en calidad, cantidad y continuidad para las comunidades y para el derecho humano al agua para todos, ¿verdad? Al final, agua como derecho a la vida y derecho a la salud y educación y demás, y el agua como eje fundamental. La gestión ambiental, lograr la disminución de contaminación que existía en el territorio a través de proyectos como el manejo integrado de residuos sólidos, que es un proyecto que en el año 2018 logró medalla presidencial de medio ambiente por la cantidad de residuos sólidos que maneja de manera mancomunada, ¿verdad? La gestión de cuencas y reforestación en las partes de zonas de recarga hídrica a nivel de cuenca.
el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria, que se enfoca en la parte de desarrollo económico local, que es otro componente importante en donde es parte del proyecto del que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Y el fortalecimiento institucional, tanto a dependencias municipales que existen en el territorio, como también instituciones públicas que son ligadas al quehacer en esos temas, en agua, en medio ambiente, en salud y en educación, ¿verdad? Cómo fortalecemos desde la mancomunidad hacia estos sectores. Cuéntanos, Orcival, ahora en un contexto en el que acaba de arrancar o de desarrollarse la COP26, la Conferencia Internacional de Medio Ambiente, donde la gran preocupación es el cambio climático. Mancuerna, ¿cómo contribuye desde lo local, desde el territorio, en este sentido, en esta línea que es ya una necesidad, es una urgencia? Estamos viviendo una emergencia y todavía no lo estamos viendo así a nivel mundial. ¿Ustedes cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, el modelo de acompañamiento, no de intervención. Hay proyectos que hablan de intervención, nosotros hablamos de acompañamiento, porque intervención es como que algo forzado. Nosotros acompañamos los procesos que tienen los territorios, ¿verdad? Y desde ese modelo de acompañamiento, Mancuerna tiene 4 ejes importantes. Primero son las municipalidades y los municipios como territorios, como actores fundamentales. Luego es cooperación internacional, que deben tener planes directores de país, que deben de tomar en cuenta el tema, por ejemplo, en este caso, medio ambiente, ¿verdad? Que algunos aún no toman en cuenta. Y luego son la gente directamente que esté de acuerdo con estar en este tipo de proyectos. Y por otra parte, el mismo gobierno con las instancias gubernamentales que deben ser. Es como le llamo yo una silla con las 4 patas, ¿verdad? Si una pata de esas no funciona para nosotros como mancomunidad. Y entonces, en ese sentido, tenemos que lograr que ese modelo de acompañamiento sea efectivo. Luego es que Mancuerna tiene, por ejemplo, un eje de gestión ambiental, y esa en total se llama gestión ambiental, riesgo a desastres y cambio climático, se involucran en esa parte. Desde el punto de vista, desde este modelo de acompañamiento, Mancuerna está apoyando la creación de unidades municipales de gestión ambiental y riesgos, ¿verdad? Y que van enfocados justamente a gestionar la parte ambiental, a diagnosticar el tema del impacto del cambio climático en desastres naturales, socionaturales, esa es la parte desde el nivel municipal. Y en la mancomunidad tiene una unidad, que es una dependencia directamente de la mancomunidad vinculada hacia atender, analizar la parte ambiental y el cambio climático, que es la unidad de gestión ambiental y cambio climático de la misma. Ahí tenemos, les mencionaba, el proyecto Manejo Integrado de Residuos Sólidos, que lo que hace es tratar los residuos desde el origen hasta la disposición final, pasando con toda una parte de factibilidad social, factibilidad económica, ambiental, legal, y técnica y política para poder implementar ese tipo de proyectos. Son unos proyectos únicos en el país. Yo he viajado en todo el país y no hay ningún tipo de proyecto que se asemeje, como en el caso de San Marcos, San Antonio, San Cristóbal Cucho, Escrituras para Gordo y San Pedro Zacatepeques, que tengan ese tipo de proyectos y que sean financiados, ¿verdad? Por tanto, por los beneficiarios, por cooperación y por las municipalidades, en su mayoría por las municipalidades. Hablamos que un 80% lo está haciendo las municipalidades como responsables de manejo de residuos en el territorio. Entonces, el tema del cambio climático es importantísimo desde transversalizar todo el enfoque de gestión ambiental en los proyectos que hacemos, desde ahí hasta realizar zonificación de zonas de recarga hídrica y medidas de mitigación que se están haciendo, como reforestación en las mismas, ¿verdad? Y ahora cuentan también pues con este fortalecimiento del desarrollo económico local y la seguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Qué están implementando actualmente, ¿verdad? Para fortalecer eso y llegar a las comunidades. Bien, como mencionaba, durante años, gracias al apoyo de Cooperación Española en el territorio, eso sí es parte de, este modelo busca primeramente crear una dependencia municipal que esté vinculada hacia atender esas necesidades a nivel municipal. Entonces, hace años, unos 7 o 8 años, se crearon las unidades de desarrollo económico local en las municipalidades con el apoyo de Cooperación Española y con subvenciones de la Cooperación Española. Y estas unidades tienen un equipo técnico que son encargados de
de atender necesidades de grupos, ¿verdad? De mujeres, grupos de campesinos, grupos de indígenas y de diversidad de personas que quieran apoyar el emprendimiento y demás, ¿verdad? Pero también han diagnosticado, hay planes de desarrollo económico local en cada municipio. Entonces, lo más importante es que se tengan datos. La mayoría de las municipalidades en el país no tienen datos. Y si entra un alcalde nuevo, los elimina, y entonces para eso sirve la mancomunidad, porque los datos los tenemos acá en la mancomunidad y tenemos un equipo técnico que se encarga de eso. Y en ese caso, en desarrollo económico local, hay un encargado, un coordinador de desarrollo económico, al igual que en gestión ambiental, un coordinador de gestión ambiental, igual acá hay un coordinador de desarrollo económico local y seguro alimentario, que va enfocado al desarrollo económico. No lo miramos desde el punto de vista capitalista, lo miramos como un desarrollo muy endógeno, desde la comunidad, ¿verdad? Un desarrollo que es planteado desde la comunidad, desde las necesidades desde ahí, y entonces más tirado al desarrollo rural comunitario, ¿verdad? Entonces enfocado desde ahí a potenciar capacidades desde las personas. Y entonces lo que entra muy importante acá es el apoyo, otra vez el modelo que les platico, ¿va? La dependencia municipal, pero esta dependencia municipal no se crea solo porque se creó, ¿va? Tiene que alguien que potenciarlas internamente. En eso tienen que ser consejos municipales, ¿verdad? Que están empoderados, y eso nos toca a nosotros empoderarnos, dar la idea, hay un reglamento que hay que hacer, un acuerdo municipal, presupuesto para poder tener una computadora y demás para que el personal técnico esté bien, ¿verdad? Entonces toda una estructura que debe ser, que gracias al trabajo de mancuerna y cooperación se ha hecho durante años en el territorio. Entonces hay una dependencia que implica eso, y después en cada situación hay proyectos que se ejecutan en base a las necesidades de la misma gente o de las municipalidades en este caso, y es el caso del proyecto que estamos implementando con Cooperación Española. Este mes, el 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia Machista. En diferentes oportunidades en nuestro programa, uno de los temas sentidos es que justo la falta de actividades económicas o de ingresos laborales en muchas mujeres, especialmente en las zonas rurales, impide que ellas puedan salir de esos círculos de violencia, no solamente en zonas rurales, también en la ciudad capital. Entonces, esa dependencia económica de su victimario, de su maltratador, pues hace que muchas veces terminen incluso con estas altas cifras de femicidio que se viven aquí en Guatemala. Y Mancuerna está trabajando en un programa bastante importante que justo como que arrancaron en medio de la pandemia, ya nos contarás, que busca precisamente el empoderamiento económico de las mujeres acá en este territorio. Y nos va a contar Manolo sobre eso. Cuéntanos sobre el proyecto, hace cuánto empezó esta iniciativa. Muchísimas gracias, Connie. Es un gusto poder acompañarles en este programa de radio y dirigirnos sobre todo a los apreciables radioescuchas. Entonces, sí, comentándole que estamos trabajando justamente este proyecto desde la mancomunidad. Tengo la valiosa oportunidad de coordinar el componente de desarrollo económico local, como ya lo menciona nuestro apreciable gerente. Y estamos trabajando este proyecto, arrancamos en el año pasado, justamente en el 2020. Y ahora pues es un proyecto en global, digamos, donde estamos trabajando con 1.290 mujeres. Es la población meta. El objetivo principal del proyecto es apostarle a mejorar los ingresos económicos, pero sobre todo también tomar en cuenta otras cosas, ¿verdad? Justamente lo que usted menciona, el tema de enfoque de género, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de derechos que va amarrado a esa parte, y que sobre todo pues van encaminados nuestros esfuerzos de la mano, en este caso con la Cooperación Española, quien se constituye como el donante de estas acciones. Manolo, y uno de los enfoques principales que acompaña este proyecto es la seguridad alimentaria. ¿Cómo implementan la seguridad alimentaria y cómo hacen, verdad, para gestionarla dentro del proyecto? Muy bien, pues justamente con la población meta estamos trabajando en 9 municipios. Sin embargo, pues lo que hemos hecho es como trabajo a nivel comunitario a través de talleres con grupos focales. Ya lo mencionaba Lenge Orsiva, la importancia en el cual nosotros podemos desarrollar esos talleres que son como encuentros, como mesas redondas,
y a partir de ahí pues nos hemos dado cuenta de varias cosas, sobre todo. Una, porque si bien es cierto, es importante potenciar esas actividades productivas y que ahora pues le apostamos a producir hortalizas nativas para mejorar la disponibilidad de comida con la población beneficiaria en el territorio. También pensamos trabajar con aves criollas, con aves de corral y algunas otras actividades que van amarrados para ir cumpliendo los objetivos del proyecto. Ya lo mencionaba Connie hace algún momento, hicimos un estudio base al arranque del proyecto y sí nos damos cuenta que relativamente los ingresos de la población beneficiaria en el área rural, que de hecho sí estamos cubriendo en términos generales a más de 60 comunidades en los 9 municipios, el promedio de ingresos varía, tiene cierta variación según las zonas donde estamos ubicados, ya sea del área de San Marcos o de Quetzaltenango, pero es de alrededor de 450 quetzales al mes. Eso se amarra a otras cosas, como el tema, ya lo mencionaba Connie oportunamente, en la parte de que hasta se puede caer en subyugación incluso, ¿verdad? Por no tener como esa independencia económica sobre todo, y entonces buscamos amarrar esas acciones dentro del marco del proyecto. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en el siguiente bloque hablando sobre el programa y todas las implicaciones que tiene a nivel de este departamento. Exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. FEJER, comunicando buen vivir. En Guatemala, durante el año 2020, 4.745 niñas y niños fueron víctimas de delitos sexuales, según el registro de la organización El Refugio de la Niñez. El cambio de apetito, incontinencia, dificultad para caminar o sentarse, nerviosismo al estar con alguna persona incluso si es familia, pesadillas, sentir rechazo de su cuerpo, son algunos síntomas que pueden ayudarle a identificar si un niño o niña sufre violencia sexual. La educación sexual es un mecanismo de protección que ayudará a las niñas y niños a identificar cuando alguna persona intente violentar su cuerpo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Mami, ¿ellas por qué van de anaranjado? Están ejerciendo su derecho a denunciar. En el mundo muchas mujeres sufren violencia, golpes, insultos, mutilaciones. Son obligadas a casarse. En otros casos, son vendidas por redes de trata de personas. Ellas marchan para que las autoridades actúen y a ninguna otra mujer le pase lo mismo. Vamos, mami, caminemos con ellas. Informar y educar a las nuevas generaciones sobre los derechos de las mujeres es la herramienta de transformación. Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. A través de la oportunidad de los medios alternativos se ha permitido justamente que las mismas comunidades y especialmente periodistas comunitarios puedan ejercer esta labor a pesar de esas dificultades, de amenazas, de intimidaciones y muchos otros actos que se puedan sufrir. El periodismo comunitario aporta brindando información real desde el sentir de la gente, de las comunidades. Periodismo comunitario es lo que hace a las comunidades. En un país donde el periodista es criminalizado, perseguido, desprestigiado y encarcelado, no hay democracia. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Niduheño, onda roma hama garina ukeisi wagia. Aba umale, higir wagucha guon. Ya llegaron nuestros parientes de Yurumey. Vamos a recibirles. 26 de noviembre, Día del Yurumey Garífuna. Llegada del pueblo garífuna a Ishimuleu. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas,
FEGER y esta emisora. Estamos en La Ventana hablando con el equipo de trabajo de Mancuerna. Estamos con Orcival Fuentes, Candy López y Manolo Miranda. Antes de la pausa, Manolo nos hablaba sobre cómo venían abordando el trabajo con mujeres en empoderamiento económico desde la parte específica de soberanía alimentaria. Háblanos sobre, decías que 60 comunidades aproximadamente son las que están trabajando. ¿A cuántas personas llegan aproximadamente? Nuestra población meta son 1.290 mujeres beneficiarias directas. Vienen de diferentes familias, en algún momento sí comparten el mismo techo, pero diferente núcleo familiar, distribuidos en 9 municipios y en ese número de comunidades, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el contexto o la situación que los llevó a ustedes a decidir trabajar con esta población y en este territorio? ¿Cómo viven las mujeres allí? Pues justamente desde la formulación del proyecto, digamos, la idea inicial fue, ya lo decía el ingeniero Orciva, el producto del trabajo que ha desarrollado la mancomunidad desde hace alrededor de 18 o 20 años. Y entonces vemos que uno de los sectores vulnerables de la población, al igual que los niños, son las mujeres, y mujeres concretamente de las comunidades del área rural. Entonces este proyecto le apuesta a ir trabajando con algunas comunidades del área periurbana, que son relativamente muy pocas, y otras que son ya de áreas mucho más rurales. La condición es muy divergente, digamos, no es lo mismo hablar del contexto de los municipios de Quetzaltenango a los municipios del Valle de San Marcos, pero sí, en términos generales vemos que es un sector de la población relativamente desprotegida, digamos, con recursos relativamente escasos, con pero muy poca formación en temas de organización, en temas de liderazgo, y que sobre todo en este proyecto se pretende impulsar no solamente a través de talleres, sino que ellas mismas sean protagonistas de su propio desarrollo, ¿verdad? Organizándose a nivel comunitario y dándonos sobre todo ese respaldo y ese acompañamiento dentro del quehacer del proyecto, que la función de nosotros como Mancuerna es facilitar esos procesos, ¿verdad?, para alcanzar los objetivos del proyecto. Bueno, y aquí ya pasamos con Candy López, ¿verdad?, que es experta en el cambio de comportamiento y que es un objetivo principal de este proyecto. ¿Por qué la importancia del cambio de comportamiento? Y más que eso, no solo darle las herramientas a las personas o transmitirle conocimiento, sino ¿por qué evidenciar eso? ¿Por qué evidenciar el cambio de comportamiento? Muchas gracias. Pues un saludo desde la espiritualidad de la cuenca del río Naranjo. ¿Por qué es importante el cambio de comportamiento? Un cambio de comportamiento no significa alteridad en la cultura de las mujeres beneficiadas de este proyecto. Cambio de comportamiento significa mejorar la calidad de vida de estas mujeres. El empoderamiento económico de las mujeres es algo muy importante que debe darse en la actualidad, ¿verdad? Ya la compañera comentaba anteriormente, toda la desequidad social que existe en el caso de las mujeres. Entonces el empoderamiento económico viene siendo como esa balanza, ¿verdad?, que hace la equidad de género entre la mujer y el hombre. Entonces el cambio de comportamiento es muy interesante, ya que le va a permitir a la mujer tener nuevos hábitos, una buena calidad de vida y por ende potenciarla a sus hijos y familias, ¿verdad? El cambio de comportamiento desde el proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres está visto para la promoción y adopción de hábitos saludables en la alimentación, desde el objetivo de contribuir en la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres y de la familia que conforma un hogar, ¿verdad? Candy, desde tu perspectiva como mujer y una mujer del territorio, ¿cuál es la situación en que viven las mujeres en general, las mujeres jóvenes como tú en este departamento, las mujeres rurales? ¿Cómo es su situación? ¿Por qué, en qué radica esa desigualdad? Inicialmente radica en el desconocimiento de los derechos. Yo considero que como mujeres y que he sido partícipe en talleres para la construcción de la estrategia, fuimos partícipe con diferentes comunidades, diferentes municipios, tanto de la parte alta, media y baja de la cuenca del río Naranjo, y se puede observar que
específicamente ellas nos dan a conocer, ¿verdad?, de que ellas desconocen muchos temas y que para ellas es muy importante la asistencia a talleres donde ellas puedan aprender. Entonces considero yo que la erradicación inicial de la desigualdad de la mujer y el hombre es el desconocimiento de los temas que verdaderamente potenciarían una equidad social. O sea, hay falta de acceso a derechos por también falta de acceso a educación, a conocimiento. Exacto. Hace falta que la mujer se empodere en conocimientos, en temas que a la mujer le pueda ella desarrollarse de una mejor manera, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, ellas decían, ¿verdad?, yo no sé qué es seguridad alimentaria y nutricional, nunca he escuchado ese término. ¿Por qué? Porque nunca se ha informado y no ha participado en talleres. Tal vez ella tiene la intención de participar, pero el taller no ha llegado a su comunidad. A veces pasa de que los talleres, los diplomados, los cursos son en centros de formación, que son en cabeceras municipales, departamentales, y el acceso es difícil. Entonces considero yo que la capacitación, la formación debe de ser como más comunitaria, llevar la información a la mujer, tener esa vía de información, por ejemplo, los puestos de salud comunitarios, las reuniones, los grupos comunitarios, es clave para el empoderamiento de la mujer. ¿Y únicamente estos talleres los imparten con las mujeres o también ya empiezan como a abordar una próxima generación, que son, por ejemplo, niñas o adolescentes, ¿verdad?, que tengan esa participación cultural, se podría decir, ¿verdad?, y de generación? Sí, exactamente, ese es otro de los objetivos de la estrategia. Nosotros a través del modelo socioecológico identificamos los niveles de influencia, cómo una mamá influye dentro de las decisiones del hogar, cómo la mamá es la encargada de la educación de los hijos. Entonces desde ahí nosotros queremos influir en la toma de decisión, en la acción, en el cambio de comportamiento de la madre, para que éste sea transferido a los hijos, ¿verdad?, y a las generaciones futuras. Este proyecto tiene, además de esa estrategia de cambio de comportamiento, que me gustaría que la profundicemos más adelante, tiene el abordaje que tú hablas de formación desde otros tipos de centros, formación entre pares. Manolo, cuéntanos de esos centros de formación que tenían un nombre muy sonoro también. ¿Cómo surgió esta metodología y hasta ahora cómo han avanzado? ¿En qué van? Resulta que la metodología esta es más porque el conocimiento a nivel comunitario es mucho más fácil de adoptarlo si viene de nuestro vecino, de nuestra vecina, de nuestro amigo. Y entonces nació la idea dentro de la parte productiva abordar como escuelas de campo, digamos, que no son más que parcelas demostrativas en donde la gente va, se capacita, genera conocimiento también en algún momento y tiene la capacidad de replicar esos conocimientos a nivel individual una vez lo estén trabajando. De ahí salió el modelo, la idea desde la concepción inicial del proyecto. Ahora pues estamos trabajando fuertemente en temas de organización. Las mujeres están organizadas, tienen una junta directiva, desde donde las lideresas tienen la oportunidad de ocupar esos espacios que propicia la misma directiva, que por su misma naturaleza como tal. Y luego pues a partir de ahí serán ellas quienes abordarán los diferentes temas para producir, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal, también para poder comercializar, no solo igual a nivel individual, sino a nivel grupal, digamos, para que puedan como obtener insumos teniendo los mejores beneficios, comercializar teniendo los mejores beneficios. Y dentro del proyecto pues se incluye también esa parte, ¿verdad?, que puedan participar en esos espacios protagónicos de comercialización, en ferias municipales, en ferias agropecuarias, en mercados locales donde se pueda promover la producción local sobre todo, pero también tener incidencia, digamos, en la participación del rol protagónico que puede jugar la mujer desde la parte productiva y desde la parte social. ¿Y estas escuelas de campo actualmente, o sea, en qué municipios se abarcan y como cuántas se pueden encontrar en cada municipio? Muy bien, en cada municipio tenemos establecidas 3 escuelas de campo. Cubrimos 9 municipios, en total tenemos 27 escuelas de campo, centros de formación, que decimos que no solo es la parte productiva, sino abarca otras cosas.
y entonces creemos que ahí está como la cara visible del proyecto, digamos, amarrado como a otras acciones de incidencia, y donde seguramente las mujeres tendrán la oportunidad de jugar ese papel protagónico en acompañamiento del equipo técnico de campo. ¿Esas escuelas de campo eran iniciativas que ya estaban en el territorio operando de alguna manera y ustedes llegaron a fortalecerlas, o ustedes las iniciaron con el proyecto desde cero? Ya había más o menos algo de base. En un estudio inicial se contemplaron algunas cosas, porque al inicio de este programa justamente mencionábamos que el modelo de acompañamiento de Mancuerna es a través de las municipalidades, y entonces en este caso las dependencias municipales que nos acompañan en el desarrollo del proyecto está principalmente las unidades de desarrollo económico local de los diferentes municipios, pero también las dependencias, las direcciones municipales de la mujer. Entonces, en ese contexto, ya ellos tenían grupos organizados en las diferentes comunidades de sus territorios, donde de alguna forma ya tenían encaminados ciertas acciones. Nosotros llegamos, vimos si existe mayor potencial como para dinamizar esa parte productiva, y seguramente sí lo estamos haciendo. Tenemos buena participación y buena aceptabilidad de la población beneficiaria, y seguiremos trabajando de la mano del equipo técnico y el equipo técnico también de la cooperación española. Háblanos sobre esas organizaciones comunitarias. ¿Ellas ya estaban conformadas o también fue algo que fue surgiendo o que se creó a partir del proyecto? Porque son más de 1,000 mujeres, ¿no? Organizadas, y eso es demasiada organización. ¿Cómo hicieron en esa primera llegada y cómo hacen para coordinar estos equipos tan grandes, estas organizaciones? Muchas gracias. Pues sí, inicialmente ya se tenían algunos grupos identificados. En otro caso, digamos, podemos decir alrededor de un 70% de la población aún no. Entonces obtuvimos una lista de beneficiarias prácticamente priorizando comunidades que en este caso se encuentran con riesgo a inseguridad alimentaria. Para este caso pues nos apoyó la CESAN o el Ministerio de Salud, amarrado con las dependencias municipales, y fue ahí como identificamos las comunidades y fuimos priorizando a la población beneficiaria. Una vez estando ahí, pues se les presentó el proyecto, hablando y haciendo hincapié un poco en este caso, el apoyo de la cooperación española, y también dando a conocer qué es Mancuerna, que si bien es cierto ya tenemos varios años de estar en el territorio, pues ahora ya fuimos como adentrándonos más con la población meta. Y seguidamente pues trabajamos el tema de organización, que es ahí la parte concreta de su pregunta, ¿verdad? En donde los grupos pues se fueron constituyendo, quienes ya estaban, retomamos esos principios donde ya tenían alguna lideresa, la presidenta, una secretaria, una tesorera, y donde no, pues nosotros fuimos organizando a esos grupos y estableciendo esa parte, digamos, organizativa. A partir de ahí pues empezamos a llegar con nuestras acciones, con talleres, para ir como impulsando ya justamente los objetivos que decíamos sobre organización, sobre liderazgo y de cara a lo que se viene sobre derechos. Entonces trabajamos como un efecto cascada, si lo pintamos como en términos mucho más sencillos. Vamos hacia las dependencias nos ayudan para llegar a las lideresas, y todos los temas que vamos desarrollando, pues los grupos líderes, digamos, en este caso realizan la réplica con la población que está asociada hacia estos centros de formación o capacitación, y de esa manera creemos que podemos ir dejando capacidad instalada. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. FEGER, comunicando buen vivir.
Este 12 de noviembre no te pierdas la sección virtual del noticiero Mayacat Perfiles, desde la voz del periodista maya quechí Rubén Darío Melgar. Radio Fejer, comunicando buen vivir. Desde el 15 de noviembre de 2004 hemos vivido muchos acontecimientos. Esa falsa fiesta cívica que han impuesto los criollos. Hemos compartido la sabiduría de las abuelas y los abuelos. Camé es el Día de los Muertos. Bats, Rjalbink Aslimal Bentanacana, Kshon Riil Chka Aslimal. Kas Uchektes Waninte Kohyarir, Tuaemabampanir. Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir. Informativo Intercultural Mayacat, informando desde los territorios. Nos vamos a unir, son nuestros parientes, nuestras raíces, garífuna como nosotros. Ya llegaron nuestros parientes de Yurumey. Vamos a recibirles. 26 de noviembre, Día del Yurumey Garífuna. Llegada del pueblo garífuna a Ishimuleu. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Seguimos en la ventana y estamos de vuelta con Orcival Fuentes, Manolo Miranda y Candy López. Son integrantes de Mancuerna. Y Manolo nos comentaba pues sobre todo este proceso de formación para el empoderamiento económico local, ¿verdad? Para las mujeres. Y dentro de los objetivos y resultados que quieren alcanzar, pues hablaban también del fortalecimiento y de enseñar cómo la gestión de los negocios, ¿verdad? Cómo gestionar el negocio y que las mujeres sepan, ¿verdad? Lo básico. ¿Qué herramientas proporcionan o a qué se refiere esto? Para comentarles un poco más ahí a nuestra apreciable audiencia, justamente una vez ya teniendo organizados los grupos de mujeres beneficiarias, como lo mencionábamos en el bloque anterior, entonces fuimos trabajando la parte de organización, porque si bien es cierto, y nos pasa a todos, ¿verdad? Y ahora sí que el ejemplo práctico a nivel del hogar o de mi casa, donde mi mamá dice, pues sí, yo tenía 20 quetzales y ahora pues ya no tengo nada. No llevan registros con sus ingresos, con sus egresos. Nos fuimos dando cuenta de eso a partir como de la información inicial que levantamos, y entonces empezamos a considerar con el equipo que necesitamos reforzar en los talleres de capacitación, y ya lo estamos haciendo con los grupos organizados. Concretamente a la pregunta, entonces estamos enseñando a esos grupos organizados a través de las juntas directivas para que puedan elaborar un recibo, para que puedan elaborar un acta, para que aprendan a realizar cotizaciones, para que aprendan a realizar una agenda de reunión y optimizar sus tiempos. Increíblemente, y si nos damos cuenta, las mujeres del área rural, si bien es cierto, no perciben tanto ingreso, pero en las labores domésticas se les va un montón de tiempo. Tienen mucho que hacer por la función que cumplen, ¿verdad? Por la parte social, la parte productiva, la parte reproductiva incluso. Y no remunerada. Claro, y no remunerada sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta justamente de que necesitamos como fortalecer esa parte y conocer cuál es la dinámica de la población beneficiaria a nivel rural. Y precisamente sobre uno de los propósitos, o el más importante de los propósitos de este programa, no solamente es compartir este conocimiento, sino transformar realmente la vida de estas mujeres. Y de ahí la estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento como un eje transversal a todos estos procesos de formación y de dotación de herramientas. Candy, háblanos sobre ese diagnóstico inicial y todo ese proceso de construcción de estrategia de comunicación con el propósito de que ellas se apropien de este conocimiento y cambien su vida. Sí, en respecto a la elaboración y fundamentación de la estrategia, inicialmente se inició con la creación de grupos focales, con mujeres que verdaderamente tienen liderazgo, tienen incidencia en los grupos organizados de las mujeres en las comunidades. En nosotros pudimos observar muchos comportamientos que se dan dentro de la comunidad. Algunos de ellos
específicamente el desconocimiento de los buenos hábitos alimenticios, de los buenos hábitos de higiene y de salud. Entonces, a través de este diagnóstico que se realizó de la matriz de cambio de énfasis y de grupos focales, pudimos obtener conocimiento del comportamiento real de las mujeres y de cómo es que realizan todas las actividades dentro de su hogar. También pudimos conocer de que las mujeres, una vez estando en grupos, las mujeres pueden relacionarse de mejor manera, pueden aconsejarse. Hay un tema muy específico que se toca dentro de la estrategia de comunicación, que es las necesidades básicas de la mujer embarazada. Y en este tema nosotros estábamos en la mesa con el grupo focal y lanzábamos preguntas, ¿verdad? De qué es lo que ellas hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y dónde lo hacen. Y vieran que los resultados son impresionantes. Las mujeres mayores de edad, ya que ya son abuelas, estas mujeres nos dieron un material de conocimiento impresionante, que la verdad hasta en la reunión ellas aconsejaban a las más jóvenes que se encontraban dentro de esa reunión misma, ¿verdad? Decían, no, es que ahorita las mujeres comen mucha comida chatarra, comen mucho picante, no piensan en el niño que está dentro de ellas. Entonces, ¿cómo es de importante la transferencia de conocimientos de una generación a la otra? Porque ellas decían, ¿verdad? No, yo cuando estaba embarazada, lo primero era mi atolito de maíz quebrado, mis tortillas con chipilín, mis tortillas con frijol. En cambio, las mujeres ahora solo quieren que golosinas, que Coca-Cola, y no, eso es malo. Entonces, ¿cómo es de importante, verdad, la comunicación para poder conocer todo el contexto del territorio? Eso fue en lo del diagnóstico. Y luego, a partir de ese conocimiento, ¿cuántos grupos focales se desarrollaron? Y ese conocimiento, ¿cómo lo trasladan al diseño de una estrategia? Se elaboraron 9 grupos focales, uno por municipio. En ese grupo focal estaban incluidos mujeres de los 27 centros de formación que están conformados. Entonces fueron diversas opiniones, diversos conocimientos, diversas edades, diversos contextos, hasta el idioma, porque las mujeres de San Juan Ostuncalco, San Martín Zacatepeques, Palestina de los Altos, manejan el idioma mam. Entonces hasta el idioma, el conocimiento, los hábitos son diferentes. Una vez que nosotros los hemos obtenido, que ya nos han proporcionado esa información, entonces ya en el grupo focal de acá de la mancomunidad, hemos redactado la estrategia de comunicación pensando en solo mejorar los conocimientos, las capacidades y las prácticas de las mujeres, sin alterar la cultura propia de la comunidad. Y a partir de esas identificadas, ¿verdad? De esas como debilidades que tenían, se podría decir, ¿qué comportamiento en general van a promover a partir de ello? ¿Cuáles son las que ustedes identificaron para promoverla? Exacto, sí. Respecto a la información que nosotros tenemos, pudimos identificar varias cosas. Dentro de ellas, la primera es de que las mujeres desconocen qué es la seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros pensamos como proyecto dar respuesta a esta necesidad a través de sesiones educativas, presenciales y de comunicación interpersonal con las mujeres, para que ellas puedan empoderarse qué es la seguridad alimentaria y nutricional y qué importancia y qué implica en el desarrollo del niño que ellas tienen, ¿verdad? Otro de los resultados fue de que las mujeres desconocen ciertos tipos de criterios para la compra de buenos alimentos. Por ejemplo, había una compañera, yo les digo compañeras porque todos somos mujeres, nos comentaba de que ella a veces por lo barato compran una sopa instantánea y regularmente la sopa instantánea no provee nada de beneficios a la alimentación. Entonces ellas dicen por lo económico, porque está accesible. Entonces ahorita lo que se les va a dar a ellas es el tema de la accesibilidad a través del cambio de comportamiento y a través del empoderamiento de la mujer misma. El proyecto le va a brindar a la mujer actividades donde ella pueda tener accesibilidad a alimentos nutritivos, y la estrategia de comunicación le va a decir a ella cómo adoptar buenos hábitos. Y lo interesante es que
todo se va a establecer, todo ha salido desde las mismas voces de las mujeres en ese diagnóstico. Entre las audiencias, como lo llamamos en comunicación, las audiencias que identificaron, ¿cuáles pueden considerar como las prioritarias en el marco de todo el desarrollo del programa? En el marco del proyecto, específicamente las mujeres beneficiarias. Las mujeres beneficiadas y las direcciones municipales de la mujer. En algunas municipalidades están como DMM, en otras DIMDEL, en otras UDEL. ¿Por qué? Porque una vez que el proyecto termine, las direcciones municipales de la mujer de la municipalidad serán las encargadas de darle seguimiento a ese proceso que se ha implementado desde la mancomunidad. Eso y las mujeres como tal. ¿Por qué? Porque son ellas las que van a quedar con las capacidades instaladas, son ellas las que van a replicar con sus hijos, con sus nietos. No solo mujeres, son también hombres. ¿Por qué? Porque ellas decían, en algún caso, a mí me toca, en el tema de hábitos saludables y de higiene, ellas mencionaban, es que no solo mi hija lo tiene que hacer, también mi nieto puede ayudarme. Si yo estoy haciendo una cosa, él puede estar lavando las verduras, pero una vez que yo le he enseñado cómo hacerlo. Y el tema de, por ejemplo, si estamos hablando de cambios de comportamiento a nivel general y de transformar la vida, de que las mujeres transformen su vida, tenemos que trabajar también con los hombres, con los esposos, hermanos. ¿De qué manera se vincula el rol del hombre en esta transformación? Porque él también tiene que transformar muchas de sus actitudes, comportamientos machistas, por ejemplo. ¿Cómo los vinculan ustedes en el programa, en el proyecto? Sí, como le comentaba, las sesiones educativas van a ser interpersonales en la vivienda de la persona. Entonces, cuando lleguemos nosotros como mancuerna a la casa de la beneficiaria, la sesión educativa no va a ser directamente para la mujer, va a ser directamente para la familia. Entonces va a estar presente posiblemente papá, mamá de alguno de los dos esposos, o bien sea esposo y esposa e hijos. Entonces desde ahí nosotros queremos apegarle a que tanto la mujer como el hombre esté en conocimiento de estos buenos hábitos y que también él se vea influenciado por estos buenos hábitos. Me encanta esta parte de la seguridad alimentaria porque pues uno de los problemas principales que hemos visto ha sido la desnutrición, ¿verdad?, en los niños, y que afectan el desarrollo cognitivo y en el desarrollo en general de cada niño. Entonces es súper lindo e importante ver que ellas también van a ser facilitadoras, ¿verdad? Pues no solo para su comunidad, sino también facilitadoras para su familia, ¿verdad? Entonces, también nos contabas que, por ejemplo, ellas van a participar también como en la producción de videoclips y todo eso, y es súper interesante porque no solo están en la etapa diagnóstico, sino también están en la estrategia, pero también van a ser ellas las que van a producir estos materiales que lleguen a las comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la participación de ellas en estos videoclips? Inicialmente lo que queremos lograr es crear un vínculo de confianza. Una vez que nosotros logremos tener ese vínculo de confianza con las beneficiarias, vamos a identificar qué personas sí no tienen la capacidad y el carácter de querer participar en un video. Entonces, creado el vínculo de confianza y conocida la familia a participar, lo que nosotros vamos a hacer es realizar un estudio etnográfico donde ellas conozcamos el día de vivir de una mujer y documentarlo a manera de que ya vayan los hábitos buenos dentro de ese video y motivar a las demás mujeres. Por ejemplo, en un video donde salga mi familia haciendo buenos hábitos, es posible que mis vecinas digan, yo quiero ser como Candy y su familia. Desde ahí queremos hacer esa motivación a través del vínculo de confianza. Hablemos un poco sobre las actividades que siguen hacia adelante con el programa, en un contexto todavía de pospandemia, pero lo vamos a hablar después de la pausa. Continuamos en La Ventana hablando sobre empoderamiento económico de las mujeres y un programa que se está llevando a cabo en el territorio de Mancuerna. Manolo, hablábamos en otra sección del programa sobre los proyectos productivos que se están desarrollando, que se van a desarrollar, ¿no? Porque han terminado la fase diagnóstica y cada asociación ha propuesto, ha construido algo en lo que le gustaría invertir su energía y su tiempo. ¿Cuáles son principalmente los proyectos que las mujeres quieren para sus organizaciones?
Para comentarles a nuestra amable audiencia que justamente a partir de esos talleres que tuvimos para priorizar las actividades productivas que se van a trabajar, que es uno de los resultados que persigue el proyecto, entonces se van a trabajar con huertos familiares, no solo a nivel grupal, sino a nivel familiar, ya lo mencionábamos en uno de los bloques anteriores. También se va a estar dinamizando la producción pecuaria con el tema de gallinas criollas o semicriollas. También se va a estar impulsando el tema de producción de plantas ornamentales en uno de los municipios. Se priorizó debido al potencial, digamos, y ya lo mencionaban concretamente en el municipio de San Martín Zacatepeques, donde se analizaron varias cosas, ¿verdad? Desde si hay provisión de insumos, si son accesibles las semillas, si son accesibles los fertilizantes o los abonos orgánicos, hasta la comercialización. Y pues salió de viva voz de los grupos organizados de mujeres que nos decían, sí, pero aquí demandan mucho las iglesias, demandan mucho incluso también los cementerios. Entonces lo ven como una ventana de oportunidad para dinamizar su economía también, aparte de otras cosas, ¿verdad? También la producción de cerdos criollos en 2 municipios, en San Juan Ostuncalco y en La Reforma. Y finalmente se tiene considerado trabajar el tema de embutidos, chorizos, longanizas, amarrados a la parte de envasados de frutas de la temporada. A partir de ahí entonces pues estamos justamente en este mes realizando capacitaciones a las promotoras agropecuarias, quienes van a jugar mucho el papel protagónico para la parte productiva de la mano del equipo de campo. Una vez ya pensamos para el próximo bimestre, digamos, pensamos ya ir trabajando esto ya mucho más fuerte, e incluso a nivel individual para el primer trimestre del próximo año. Eso es como lo que se viene. También otro de los resultados persigue dinamizar la parte de comercialización. Y entonces también dentro de esas juntas directivas hay como subcomisiones, digamos, por un lado la parte productiva, que son las promotoras agropecuarias, y por otro lado las personas quienes van a apoyar con la parte de comercialización, velando por los intereses de todo el grupo. Entonces se tienen considerado realizar capacitaciones también de cara a que puedan participar en diferentes espacios de comercialización a nivel municipal incluso. Flor y yo nos postulamos de una vez de voluntarias para ser catadoras de ese proyecto de embutidos. Por favor. No les vamos a cobrar, no se preocupen. Y queremos conocer también lo del chompipollo. ¡Ay, eso! Fuera de micrófono hablábamos del chompipollo. Pensé que era una broma, pero bueno, no soy muy conocedora de la biodiversidad. Cuéntame, ¿de qué se trata este proyecto y por qué hay tanto interés en las mujeres o en las comunidades de producir este extraño espécimen? Sí, para contextualizar un poquito más, ¿verdad? Resulta que a nivel rural se reconoce muchísimo el valor de las gallinas criollas como tal, porque en síntesis, digamos, es una especie histórica que incluso estaba desde tiempos previo a la conquista como tal. Y las de mejor sabor. Claro, sí, y las de mejor y las más sabor. Nutritivas también. Claro, las gallinas de rancho. Sí, que comen gusanitos, maicitos y no tanto concentrado. Lombricitas. Es cierto, y entonces cuando hacíamos el diagnóstico se reconocía mucho el valor, digamos, ya lo decían a nivel comunitario, de la abada, de la floreada, de la copetona, como le ponen nombres comunes a las gallinas. Sin embargo, tiene como sus ventajas y ligeras desventajas. Si bien es cierto, las gallinas criollas tienen ese valor como tal, pero también existe una especie muy común en el mercado, que es como un cruce entre chompipes o pavos, que ahora se comercializan más dentro de la temporada de cara al fin de año, y con las gallinas criollas. Por diversas razones, ¿verdad? Una, porque en un periodo más corto de tiempo comparado a las gallinas criollas como tal, se puede tener mayor producción de carne. E incluso si se mantiene también un poco más de tiempo con alimentación y con los cuidados que se necesitan sobre higiene, sobre sanidad y sobre todo los cuidados en alimentación, pues seguramente sí puede también alcanzar una muy buena producción de huevos.
Y entonces, como el proyecto va enfocado a la seguridad alimentaria, la idea es mejorar esa disponibilidad de alimentos a nivel familiar y que también en algún momento intente elevar los ingresos de las familias beneficiarias. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Justamente en la comunidad, aparte del valor de la proteína que puede dar la carne y los huevos, también para el grupo o para los diferentes grupos de mujeres, específicamente del área rural, esta especie, conservar sus gallinas, constituye como una especie de ahorro que pueda ser como un soporte a nivel familiar. Ya recuerdo yo a mi mamá para aquel entonces cuando decía vamos a cuidar a estos animales porque ahora nos va a servir en septiembre o a fin de año para tu uniforme o para tu estreno a fin de año. Entonces, ella sí sabía. Claro, también por eso justamente han decidido trabajarlo y pues vamos a estar acompañando a esa población beneficiaria. Bueno, y el tema de la sostenibilidad de este programa, de lo que se está generando a través de las herramientas, el conocimiento, el cambio de comportamiento, ¿cómo están ustedes tratando de incorporar elementos de sostenibilidad para cuando el proyecto termine y estos procesos continúen por sí mismos? Bueno, pues se pretende que la sostenibilidad del proyecto sea mediante la instalación de capacidades, a través del fortalecimiento. O sea, cuando la Dirección Municipal de la Mujer que sea fortalecida para que ella conozca el proceso y pueda darle seguimiento. Y en las beneficiarias que ellas conozcan, se empoderen y puedan seguir dándole seguimiento a las actividades que se le van a proporcionar desde la mancomunidad. Y a nivel de apropiación desde las municipalidades, ¿cómo ellas están participando porque esto podría incorporarse también como política, ¿no? de las instituciones? ¿Cómo se están incorporando ministerios, por ejemplo, o las instituciones de la municipalidad? Justamente dentro de las actividades que hemos estado desarrollando, en algún momento se ha tenido la participación de gente del Ministerio de Agricultura, gente de CESAN, y en los otros talleres que se vienen seguramente participará gente del Ministerio de Salud para que sobre todo nos acompañen en estos procesos de desarrollo con la población beneficiaria. Creemos que es muy importante por la mismísima naturaleza del proyecto, ¿verdad? Que trata en sí de modo general el tema de seguridad alimentaria. Ahora bien, a nivel rural, pues sí tenemos contemplado en cada uno de los proyectos productivos diferentes acciones donde no solamente proveemos de insumos inicialmente y el proyecto muere, sino pensamos como una estrategia de reinvertir una parte del capital generado, y es ahí donde puede jugar un papel protagónico cada una de las comisiones de producción y comercialización en ese proceso de fortalecimiento institucional y organizativo ya dentro del seno de la comunidad para lograr justamente los objetivos y la sostenibilidad. Bueno, esto fue todo por la ventana, hoy en la ventana, y nos quedamos, ¿verdad?, con esa seguridad alimentaria que da este proyecto, y más que seguridad alimentaria, también el enfoque de empoderamiento económico en las mujeres, ¿verdad?, y que es algo súper importante para el desarrollo local y para las nuevas generaciones, ¿verdad?, para que se pueda tener también el desarrollo comunitario y que podamos, pues, ir avanzando como país. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, en la ventana, y esto fue todo por hoy. Y bueno, muchísimas gracias a este equipo, al equipo de Mancuerna, por habernos prestado su tiempo y regalado tanta información y tanto conocimiento. Y recuerden que siempre van a tener las puertas de la ventana abiertas para que sigan contando sobre cómo les va con la implementación de este proyecto, cómo les va con esa estrategia de cambio de comportamiento que ha sido construida desde la base. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. A ustedes, muchas gracias. Gracias. En una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria. FEGER ha sido, es y seguirá siendo parte del buen vivir de los pueblos. FEGER, comunicando buen vivir. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana,
un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can. Y yo, Matías Aistrup. Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.